soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. Buenos días, los saludo hoy 19 de enero del 2025, año de comunión. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. En esta ocasión, el tema es ¿cómo es la comunión? Buenos días. Vamos a continuar el enfoque que tenemos estos domingos en la mañana acerca de la comunión, ya que el Señor nos ha dado una palabra específica, 2025, año de la comunión. Hace 8 días vimos que ¿qué es la comunión? Vimos que es una corriente, un fluir de la vida misma del Señor Jesús en resurrección. Por eso es esencial, básico, lo fundamental es que haya la vida de Dios en la persona. Dos personas que son muy amigos, se aman, pero si alguna de esas personas no tiene al Señor, allí no puede haber comunión. La comunión es compartir algo común, y específicamente la comunión que nos habla la Biblia es compartir la vida resucitada del Señor. No solamente damos, sino que también recibimos. Por eso es tan importante nuestro saludo. Por eso es que es tan importante que nos animemos mutuamente, que oremos unos por otros, que nos compartamos la palabra, que compartamos con otras personas lo que Dios pone en nosotros. No sabemos por qué está pasando la persona en un momento dado, y una palabra nuestra provoca ese fluir de la vida del Señor en resurrección hacia esa persona. Ese fue nuestro tema de hace 8 días, que es la comunión, y hoy nuestro tema es ¿cómo es la comunión? Quiero que nos enfoquemos hoy en eso, ¿cómo es la comunión? Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por esta ocasión, gracias por la libertad que nos has dado de venir hasta este lugar. Queremos estar concentrados en ti, nuestro corazón está abierto, dispuesto para ti. Envía tu luz, envía tu verdad, amado Dios, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, para nuestro tema, ¿cómo es la comunión? Inicialmente ubiquémonos en Génesis capítulo 12. Y mientras nos ubicamos todos en Génesis 12, quiero recordarles que hace 8 días vimos un caso, una semilla, así como lo que encontramos en Génesis. Hemos aprendido que Génesis es un libro de semillas. Muchos conceptos, muchas cosas que se dicen en Génesis se desarrollan a lo largo de la Biblia. Así que es muy importante cuando vemos algo en Génesis, tomarlo como un principio de vida. Vimos en el capítulo 18 hace 8 días una comunión, una semilla de comunión, un anticipo de cómo es la comunión. Dios se presenta a Abraham, y no se presenta como antes lo había hecho, como el Rey de Gloria o como el Dios de Gloria, no se presenta como el Altísimo o como el Todopoderoso. Esta vez se presenta como un hombre común y corriente, que estaba sediento, que tenía los pies sucios, que tenía hambre, y lo invitó a compartir con él ahí al lado de su casa. Compartió eso, es un dar y un recibir al mismo nivel, algo en común. Esa es una semilla que tenemos ahí en Génesis 18 acerca de la comunión. Hoy vamos a mirar con ese mismo ejemplo cómo fue posible, cómo llegó Abraham a tener esa intimidad, esa confianza con el Señor. Porque en el capítulo 18 vimos hace 8 días ese nivel de confianza con que Abraham y Dios se trataban como amigos, de tú a tú. Para esto, miremos inicialmente en Génesis 12, el versículo número 5. Dice:
Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Quiero hacer notar que dice literalmente que Abraham tomó ¿a quién? A Sarai su mujer, y ¿a quién más? Y a Lot su hermano. ¿Por qué Lot los acompañó? Según este versículo, porque Abraham lo tomó, es mi sobrino. Además, era huérfano, el hermano de Abraham había muerto. Quiero que miremos un momentico en el capítulo anterior, capítulo 11 de Génesis, el versículo 31 dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. De tal manera que en el capítulo 11 nos muestra que al principio fue Taré, el papá de Abraham, que los tomó a ellos. Entre los que tomó está Lot. Es decir, su abuelo fue que lo llevó inicialmente. Iban hacia Canaán, pero hicieron una parada, como dice, en Harán. Coincidencialmente esta ciudad tiene el nombre del papá de Lot, que había muerto. Así que inicialmente el abuelo fue que llevó a Lot. Capítulo 12, vemos que después de que ya murió Taré, el papá de Abraham, ahora es Abraham el que toma también a Lot. Realmente en el capítulo 11 no vemos que Lot tomó la iniciativa. Ay, voy a andar en este propósito de Dios. No, lo tomó el abuelo. Y está bien, se dejó llevar por lo menos, no fue rebelde. No, abuelo, yo no voy por allá. Se dejó llevar. Está bien en esa parte. Al morir el abuelo, ahora es su tío Abraham que lo lleva. No fue iniciativa. Él no dijo, bueno, mi abuelo me marcó un camino, voy a seguir ese camino. No. No lo dice así, por lo menos. Dice que lo tomó Abraham. Muy bien, leamos también aquí en el capítulo 12 los versículos 7 y 8. Versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En el capítulo 12 vemos el llamado formal que Dios le hace a Abraham. Él tenía que dejar su tierra, su parentela, a un lugar que él no conocía, pero Dios le iba a decir en su momento. Abraham creyó y fue obediente, salió. Eso se llama fe, porque él no veía para dónde iba. Él no tenía algo presupuestado, una maqueta de cuál iba a ser su futuro, pero creyó la palabra de Dios. Y así debemos ser nosotros, es un ejemplo. Por algo es llamado Padre de la Fe. Nos dio ejemplo en eso. Y él sale, pero una de las cosas que vemos aquí a la altura del versículo 7 que hace Abraham es un altar. Dice el versículo 7: y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué es eso de altar? Edificó un altar. Él hizo un lugar, un espacio especial, no es ordinario, es especial, es un espacio consagrado para él encontrarse con Dios, para él buscar a Dios, para orar, específicamente para adorar, rindiendo su vida y todo lo que tiene que ver con él por el propósito de Dios. Tuve que leer algunos pasajes para llegar a esta conclusión, pero se las quiero dar así resumida. Un altar es un lugar, un espacio donde yo busco al Señor para estar en comunión con Él, para orar, especialmente para adorarle. ¿Y cómo le adoro? Rindiendo mi vida y todo lo que tiene que ver conmigo por el propósito de Él. Digo, Señor, voy a organizar mi trabajo, mi agenda, mis compromisos familiares, mis hobbies, todo lo voy a alinear a tu voluntad. Entonces, en el altar uno rinde completamente eso. El altar no es para uno pedirle a Dios, el altar es para uno darle a Dios. En el altar, es un altar, literalmente altar de sacrificio. ¿Y quién es el sacrificio en ese altar? Abraham.
Abraham era un hombre de altar. Él sabía que en su debilidad, y lo vemos en la historia que nos muestra desde el capítulo 12 en adelante, él iba a tener unas debilidades, iba a cometer unos errores feos. Los vemos desde el mismo capítulo 12, errores feos que cometió él. Él sabía de su debilidad, por eso él sabía que tenía que buscar de Dios. Vemos entonces a Abraham a la altura del versículo 7 haciendo un altar. Versículo 8 de Génesis 12 dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Así que se va para otra ciudad. ¿Y qué hace allí? Un altar. ¿Para qué? Para invocar el nombre del Señor. Diga invocar. Diga invocar el nombre del Señor. En noviembre del año pasado estuvimos viendo el poder que hay en eso, en invocar el nombre del Señor. La comunión e invocar el nombre del Señor son asuntos que van muy ligados y hoy lo vamos a ver. Vemos entonces que Abraham es un hombre de altar. Si miramos en el capítulo siguiente, capítulo 13, versículos 3 al 5, dice: y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Terminando el capítulo 12 vemos que él tuvo una recaída, él cometió unos errores, sin embargo se recuperó de eso. ¿Cómo lo hizo? Buscando otra vez al Señor, otra vez yendo al altar que había edificado para ese fin, para rendir su vida delante del Señor. Así que el Señor no espera que nosotros lo hagamos todo perfecto, pero sí espera que lo busquemos. Para eso es el altar. Todos nosotros debemos tener un altar no para pedirle, sino para darle, un altar donde el sacrificio somos cada uno de nosotros. ¿Qué se necesita para hacer un altar? ¿Qué presupuesto necesitamos? ¿Qué madera hay que usar? ¿Ustedes saben qué madera se usa? No es necesario madera. Un altar y no es gratis, hay que pagar un precio. Para un altar se requiere un corazón que es consciente de su debilidad y es consciente de su necesidad y que desea hacer la voluntad de Dios. Si hay eso, tenemos todo lo que se necesita para un altar. ¿Tú tienes eso? ¿Alguno de los que está aquí presentes tiene eso, un corazón así? Tienes todo para un altar. ¿Qué tal si lo hacemos de una vez? Tal vez no lo hicimos hoy o tal vez tú lo haces, gloria a Dios. Pero ¿qué tal si ya tenemos todo para hacer un altar? No desperdiciemos esos materiales y construyamos un altar en este momento. ¿Qué tal si me acompañan los que deseen? Nos ponemos sobre nuestras rodillas. Y esto es un altar. Aquí estamos edificando. Aquí están todos los materiales que necesitamos. Un corazón que es consciente de la debilidad. Un corazón que es consciente de que necesitamos a Dios. Un corazón que quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces vamos a rendir nuestras vidas delante del Padre en el nombre de Jesús. En esta hora rendimos nuestra vida delante de ti. Yo soy el sacrificio. Cada uno de nosotros es ese sacrificio que es puesto en el altar. Rendimos nuestra vida, menospreciamos nuestra vida por hacer tu voluntad. Deseamos andar en tu propósito, pero somos débiles. Así que no queremos estorbar. Por eso traemos nuestra vida y todo lo que tiene que ver con nosotros delante de ti y lo rendimos a ti. Este es nuestro altar, Señor. Y este altar lo queremos visitar todos los días. Te adoramos, te bendecimos, te queremos decir en esta mañana, cuenta con nosotros para andar en tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ese es el altar. Y ahí podemos volver cada cuánto. Todos los días. Y si fallamos, Abraham falló, a la altura del capítulo 12 falló y volvió al altar que había edificado. Es una necesidad que tenemos y debemos acostumbrarnos a ser personas de altar. Hasta aquí hemos visto que Abraham era un hombre de altar. ¿Qué nos dice al respecto de Lot?
¿Saben qué dice sobre el asunto? No dice absolutamente nada. Lot no era un hombre que tomaba la iniciativa, era un hombre que el abuelo primero lo llevó y después su tío lo llevó, pero él por sí mismo no. Él por sí mismo no buscaba de Dios. Por sí mismo él no hacía la voluntad de Dios, no le interesaba el propósito de Dios. Abraham sí, Abraham tomó la iniciativa, fue llamado, atendió el llamado y era un hombre de altar. Aquí mismo, Génesis 13, versículo 5 dice, también Lot, está hablando del altar, entonces dice también Lot, de pronto ahí lo va a meter, de pronto también él era un hombre de altar. Miremos qué dice el verso 5, versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. ¿Qué era lo similar entre Abraham y Lot? ¿El altar? ¿Qué era lo similar entre ellos? Que tenían ovejas, vacas y tiendas. ¿Tenían algo en común? Sí, ¿qué? Ovejas, vacas y tiendas. Lo de altar, lo de la búsqueda, la iniciativa de buscar del Señor, ¿era algo común entre Abraham y Lot? No. A Lot siempre lo llevaban. Siempre lo llevaban. Él no tomaba una iniciativa por sí solito. Si a él no lo traen a la reunión de la iglesia, él no viene. Él no viene. Si alguien no le está allí, vea, ya voy por usted. Vea, levántese, ya se bañó. Cepille, no. A Lot lo tenía que llevar. Primero lo llevó el abuelo, después lo llevó el tío, pero él por sí solo no. Estamos viendo cómo es la comunión. Mire la diferencia. Cómo Abraham llegó a tener esa comunión tan especial a la altura del capítulo 18. Aquí vemos cómo él se fue haciendo esa amistad con Dios, buscándolo continuamente. Donde él iba, él buscaba a Dios. Dicen los versículos 11 y 12, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Aquí es cuando tenían tanto ganado, ya los pastores de Abraham y los pastores de Lot discutían, vea, esos pastos no, yo los estaba cuidando, era para mi ganado, y se metió en sus vacas acá, sus ovejas. Entonces Abraham le dijo, no lo vamos a poner a pelear por eso. La tierra es muy grande. Usted está en libertad, si quiere, escoja otro lugar, y si usted se va para la izquierda, yo me voy para la derecha, yo me voy para el otro lado, y no peleemos. Y entonces aquí es donde vemos que Lot, dice el versículo 11, escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Queridos hermanos, aquí hay un principio, una semilla. Hay una tendencia de las generaciones más jóvenes en apartarse de las generaciones más viejas. De pronto nuestros hijos sienten que somos anticuados, obsoletos, que no sabemos ni manejar bien el celular, y aunque nos aman, se marca una brecha, y el diablo aprovecha esa brecha, esa diferencia entre las generaciones para separarnos. Tengamos mucho cuidado, tanto padres como hijos, tanto viejos como jóvenes, tengamos cuidado. Hablemos, charlemos, tengámonos confianza, seamos transparentes, tengámonos mucha paciencia, tengámonos consideración, ayudémonos entre todos. Pero Lot se separó, se apartaron el uno del otro, dice el versículo 11. Versículo 12 dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué tal Sodoma para un hijo de Dios? ¿Un buen lugar? No, una tierra de perversión. Entonces cuando se separaron, él cogió todas sus cosas, su ganado, su gente, y se fue a vivir en Sodoma. No, mire cómo dice el versículo 12, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Él dijo, bueno, me voy a separar de mi tío y yo a Sodoma no voy a vivir, esa gente es pervertida. Ellos ya sabían, pero sí puedo poner mis tiendas un poquito hacia allá, hacia ese lugar. Entonces puso una tienda, dijo, no, la distancia es considerable, no hay problema. Es más, puedo poner otra, y un poco más adelante, otra. Y esta canción
pues no alaba a Dios, pero tampoco alaba al diablo, yo la voy a oír. Y al otro día, oigo otra. Y al otro, otra. Y si viene un amigo y, ay, pongamos esa canción, por atenderlo, por ser un buen anfitrión, yo le digo, claro, escuchémosla. Y se va el amigo y yo quedo escuchando, entonces me acostumbro a escuchar música mundana, poco a poco, una tras otra, hasta que ya se volvió una costumbre para mí. Eso hizo Lot, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Diferencia entre Abraham y Lot? Diferencia, ¿cierto? Por eso vemos que el de la comunión del capítulo 18 fue Abraham y no Lot. Por favor, vamos ahorita al capítulo 14, capítulo siguiente, y miremos el versículo 12. El versículo 12 dice: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. A la altura del capítulo 14 hay un conflicto internacional, una pelea entre las naciones gentiles, entre las naciones que no eran del pueblo de Dios, no eran hebreos. Entre ellos hubo una pelea. Se unieron unos reinos contra otros reinos. Y en medio de esa guerra fue capturado Lot, que vivía ¿dónde? En Sodoma. Mire que antes, en el capítulo 13 dice, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y aquí en el capítulo 14 ya tuvo problema, ya vivía en Sodoma. Y en Sodoma fue capturado. Les cuento que en el capítulo 14 se muestra cómo Abraham mismo, con la ayuda del Señor, liberó a Lot. Lo liberó de sus captores. Bueno, muy bien. Vamos al capítulo 17. Capítulo 17, versículos 1 y 2. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿Cómo debía ser Abraham delante de Dios? Perfecto. ¿Eso es posible? ¿Es posible ser perfecto delante de Dios? No. O sea que Dios le está tomando el pelo a Abraham. Le está pidiendo lo imposible. ¿O si es posible? Nosotros tenemos un concepto de perfección que no es coherente con lo que Dios le está pidiendo a Abraham. Y aquí en este capítulo se explica, es un capítulo muy importante, no nos vamos a detener mucho allí, pero la perfección se explica allí, lo mismo que la perfección hablada en la carta a los hebreos. Hay una perfección, y esa perfección no quiere decir que todo lo hagamos bien, no. La perfección para Dios es otra cosa. Y aquí en el capítulo 17 nos damos cuenta. Hay un precedente que es el capítulo 16. En el capítulo 16 se ha pasado mucho tiempo y nada, que Abraham tenía un hijo. Sara estéril, él viejito. Ella también ya viejita. Nada de hijo. Y la promesa ahí pendiente. Entonces Sara tuvo una gran idea. Las Saras tienen grandes ideas. Y le dijo a su esposo que, hombre, pues coja para usted como mujer a una sierva mía y tenga un hijo con ella, démosle una ayudita a Dios para que se cumpla el propósito, para que se cumpla la promesa. Eso hizo Abraham y está relatado en el capítulo 16. ¿Y ese era el deseo de Dios? No, Dios le había hecho una promesa, pero el hijo tenía que tenerlo ¿quién? Sara. Pero es que era estéril, y es que Abraham está muy viejito. Y les pregunto, ¿hay algo muy difícil para Dios? ¿O algo imposible para Dios? No, eso es un detalle para Dios. ¿Está viejita? Es un detalle. Ustedes lo que tienen que hacer es ser muy cariñosos entre ustedes, tener relaciones, las que más puedan, hasta que queden en embarazo. ¿O no? Que está muy viejito, aliméntese bien, descanse, no sé, usted tiene que tener un hijo. Pero esa ocurrencia la tuvieron a la altura del capítulo 16. Estaban confiando en su propia fuerza.
y pensaron que así se logra el propósito de Dios. La voluntad de Dios no se logra con nuestra fuerza. Eso no es perfección, eso es precisamente la imperfección. ¿Cuál es la perfección que muestra en el capítulo 17? Para hacerlo más resumido, miremos por favor el versículo 24. Génesis 17, versículo 24 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. La circuncisión que el Señor puso como una señal del pacto con el pueblo de Israel. Y a los 99 años, Abraham circuncidó su carne. ¿Qué quiere decir la circuncisión? Es decir, no confío más en la carne. Ya, la embarré. Capítulo 16, confiando en mí mismo, en la carne. Solamente confío en el Señor. Después que Abraham había sido un hombre de altar, un hombre que había tenido recaídas pero volvía al altar, un hombre que ya había visto cómo el Señor le daba la victoria, un hombre que vuelve a fracasar a la altura del capítulo 16 por usar sus propios medios, pero en el capítulo 17 es circuncidado, es decir, ya no voy a confiar más en la carne, solamente confío en Dios. Esa es la perfección. ¿Cuál es la perfección que Dios quiere? Que confiemos solamente en el Señor. Puedes levantar tu mano arriba, bien, y si tú eres débil, tú eres la persona que más tiene que levantar la mano. Dile al Señor: Señor, quiero ser perfecto, quiero confiar solo en ti, no quiero estorbar con mis grandes ideas, sino que quiero hacer solo tu voluntad. Ayúdame en el nombre de Jesús. Hermanos, si hacemos eso, vamos a ser perfectos delante de Dios. O sea, negarnos. Para eso la cruz de la que hablamos el año pasado. Para eso es negarnos a nosotros mismos y solamente confiar en lo que Dios diga. Después de todo este preámbulo que sigue, capítulo 18, que lo vimos hace 8 días, esa comunión tan bonita, ellos ahí comiendo tirados en la sombra de un árbol, lavándole los pies a Dios, dándole de comer a Dios, de beber a Dios, charlando, y luego esa intercesión de Abraham tan espectacular y esas revelaciones que Dios le dio en esa comunión. Muy bien, vamos al capítulo 19, después de esa comunión que vimos hace 8 días en el capítulo 18, capítulo 19, versículos 1 al 3, dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Hagamos una pausita allí y luego miramos el versículo siguiente. Después de esa comunión que vimos hace 8 días, notamos que se levanta los 3 hombres, pero sabemos que uno era Dios porque lo dice explícitamente el capítulo 18, y los otros 2 ángeles. Se levantan para irse. Abraham no les dice: bueno, que les vaya bien, sino que Abraham también se levanta y camina con ellos. Luego los 2 hombres, o sea, los 2 ángeles, siguen hacia Sodoma y Dios se queda charlando con Abraham. Eso fue lo que vimos hace 8 días. Se queda charlando con él. Cuando llegan los ángeles, miren la situación tan difícil, tan terrible que vivía Lot allá. Estaba bajo juicio. Dios iba a destruir Sodoma. Pero por la intercesión de Abraham, Dios envió a sus ángeles a sacar a Lot y a su familia de allí. De eso, en alguna otra ocasión vamos a charlar más despacio. Dice el versículo 1: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a las puertas de Sodoma. Mire cómo todo es gradual. Diga: gradual. Hoy de pronto tú en la tarde vas a ver una película que tiene un contenido que te va a perturbar. Los que saben de eso dicen que una imagen se le mete a uno a la mente en un segundo, menos de un segundo, pero para sacarla de allí se necesitan meses. Y a pesar de que
casi todos sabemos eso. Ay, es la película, estoy relajado aquí, yo no voy a hacer nada de eso, y me pongo a ver esa película. Una pequeña concesión y luego otra pequeña concesión, así como hizo Lot, hasta llegar a Sodoma. Ese es el lío de poner las tiendas poco a poco hacia Sodoma. Luego lo hemos capturado por vivir en Sodoma, pero a la altura del capítulo 19 fue peor. ¿Dónde estaba Lot? Según el versículo 1. ¿Qué dice tu Biblia el versículo 1 del capítulo 19? Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Esa expresión, sentado a la puerta de Sodoma, habla de la autoridad que ese hombre ya tenía en Sodoma. Es decir, se convirtió en un líder comunal, un líder de ese pueblo pervertido. Él era ya líder, él vivía, estaba muy bien acomodado en Sodoma. Ahí lo encontró los ángeles. Ojo con ese detalle. Sigue diciendo, y viéndolo Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Versículo 2, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Muy parecido está haciendo Lot con estos ángeles, como en el capítulo 18 vimos hace 8 días, Abraham hizo con esos 3 hombres. No, ustedes no sigan, paren un momentico, yo les traigo agua para que laven los pies, comemos algo, tomamos algo, descansan y luego siguen. En el capítulo 18 los 3 hombres dijeron: listo, está de acuerdo, está bien, y se quedaron plácidamente descansando. Pero acá no fue así. Mire lo que dice la última parte del versículo 2. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Preferían quedarse en la calle que entrar a la casa de Lot. Eso nos muestra que no había una comunión. Miren, otro detalle: Dios no fue hasta la casa de Lot, solamente fue a la casa de Abraham, a donde Lot mandó solamente a los ángeles. Eso se ve una diferencia. Entonces, ¿cómo es la comunión? Es una búsqueda del Señor. Tenemos que ir al altar diariamente, tenemos que buscarlo, tenemos que hacer su voluntad, reconocer nuestra debilidad y apoyarnos solamente en Él, confiar solamente en Él, tomar la iniciativa. No nos tienen que decir: vea, ore pues. No nos tienen que decir, tomamos la iniciativa. Lot no tomaba la iniciativa, en cambio Abraham siempre tomaba la iniciativa y los resultados saltan a la vista. Versículo 3. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Tuvo que insistirles, porfiar mucho, hasta que ellos dijeron: está bien, vamos a entrar. Muy distinto al capítulo 18, donde ellos entraron o se sentaron allí y estuvieron muy felices compartiendo con Abraham. Esto nos muestra, queridos hermanos, cómo es el asunto de la comunión. Algo que me llama mucho la atención de Lot es que a la altura del capítulo 14, su tío Abraham lo rescató. ¿Dónde estaba viviendo él? En Sodoma. Lo rescató. ¿Y para dónde volvió? Para Sodoma otra vez. Terco, ¿no? Dios lo salva, lo libra de allá de Sodoma y vuelve otra vez para allá. Y se hace una persona importante allá, un principal. Bueno, mucho cuidado con la rebeldía. Mucho cuidado, eso va en contra de la comunión. Y bueno, los resultados están aquí registrados en la palabra. Vamos por favor a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, que también estuvimos mirando hace 8 días, ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana, también a un nivel muy humano, así como Dios y Abraham en Génesis 18, Jesús y la samaritana en Juan capítulo 4. Vimos algunas cosas. En el capítulo 4, versículos 13 al 16 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. El Señor le presenta esa agua viva y le habla bellezas de esa agua viva. Le dice: el que tome esta agua no va a volver a tener sed. Uy, ella dijo: wow, esto es lo que yo necesito. Y además me evito venir con este cántaro tan pesado a esta hora porque me toca el mediodía, porque como ella era una mujer inmoral, me imagino que quería evitar el reproche de las personas, sobre todo de las otras mujeres. Y entonces, no, pues de lujo, yo no vuelvo acá por esta agua, dame esa agua. Respuesta del Señor: tómala, tome el agua. Me gusta que al Señor le gusta que uno le pida agua. Claro, Él estaba feliz, pero ¿se la dio? No. Antes de dársela, ¿qué le dijo? Versículo 16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Quieres agua? Listo, te la cambio por tu marido. Tú me das tu marido y yo te doy mi agua. Más o menos. Ahora, ¿recuerdan el caso de esa mujer? Ella había tenido ¿cuántos maridos? Dice la historia que había tenido 5 maridos y ahora estaba con un sexto con el que ni siquiera se había casado. ¿Eso es muy agradable para Dios? No. Era una mujer inmoral, estaba una mujer viviendo en pecado. Entonces, ella quiere el agua, pero hay algo que le estorba y es el pecado. El Señor amorosamente la confronta. Ella le dijo: usted es descarada, no, infeliz. No, le dijo: llame a su marido y venga acá. No se pierda, venga acá. Según lo que vemos al final del capítulo 4, ella aceptó al Señor y su vida cambió drásticamente. Hermanos, ¿cómo es la comunión? La comunión es el fluir de la vida del Señor, lo sabemos. Es esa agua viva que el Señor le está ofreciendo. Pero hay algo que estorba y es el pecado. Hay que resolver el asunto del pecado. Cuando se resuelva el asunto del pecado, ¿y cómo se resuelve? Confiando en el Señor. No es por nuestros propios medios. Recordemos el problema del capítulo 16 de Génesis y miremos la perfección que el Señor habla en el capítulo 17 de Génesis. Es confiando en lo que el Señor ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él perdona nuestros pecados y Él se queda en nosotros dirigiendo nuestra vida para que no estemos no recaigamos. A la medida que tomemos esa agua, después de haberle traído el marido, o después de que tú le entregues el tiempo ocioso que estás pasando y que te está haciendo daño, o después de que tú le entregues esas amistades que no te sirven, o esos tiempos, escúchame, esos tiempos en familia, ¿cuánto usa el diablo? Y quiero ser muy enfático, en este año tenemos que resolverlo. ¿Cuánto usa el diablo la misma familia, así como hizo con Jesús, para estorbar los planes de Dios? Ponemos a la familia acá y a Dios por acá en la prioridad. Y se nos vuelve un estilo de vida. No, es que estoy con mi familia. Y sabes, como lo dije creo que fue en el año 2015 tal vez, eso es lo peor que podemos hacer nosotros con la familia. Porque le estamos mostrando a la familia: las cosas de Dios no son mi prioridad. Y ellos están viendo. Eso es lo que les estamos impartiendo. Y tu familia es que está muy consagrada al Señor. Están sirviéndole fervientemente al Señor. Tengamos cuidado con eso. Así que lo que sea que esté estorbando hay que presentarlo al Señor. Señor, toma esto. Y después Él sí nos va a dar el agua viva. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos mirando aquí en el capítulo 4. Ahora vamos al versículo 21 al 24. Versículo 21 al 24 dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos,
porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces el Señor aquí, ¿qué hizo? Cambió de tema. ¿Y qué pasó con el agua? No cambió de tema, siguió el mismo tema hasta el final. Acá lo que le está diciendo a la mujer es que una manera muy práctica para tomar esa agua viva es adorar al Padre en espíritu y en verdad. Siempre desde el Antiguo Testamento el pueblo de Dios tiene conocimiento que se requieren dos cosas para poder llegar al Padre. Se requiere ofrenda y un sitio que el Señor haya establecido. El Señor siempre le decía a Israel, bueno, nos vamos a ver en tal parte, y a tal parte llegaban con las vacas, con las ovejas, con los sacrificios, con las ofrendas para Dios. De hecho, el Señor les tenía prohibido, ellos sabían que no podían tener comunión con Dios o contacto con Dios mejor, no podían ir a la presencia del Señor en cualquier lugar. Y tampoco podían ir a la presencia del Señor sin ofrenda. Esas dos cosas eran requisito. Y para el Nuevo Testamento no cambia. Algunas personas piensan que a Dios lo pueden encontrar en cualquier lugar o de cualquier manera. Y no, Dios tiene estipulada un solo lugar para hacerlo. Otras personas piensan que, la ofrenda es voluntario. No es voluntario, es un requisito. Sin ofrenda nadie puede acercarse a Dios. Usted puede decir, yo hablo con Dios. Está hablando solo. ¿Sí? Sin ofrenda no hay manera. Y no es porque lo diga yo, es que yo no me diseñé eso es un diseño de Dios. Entonces la mujer samaritana que está siendo confrontada con el Señor por el asunto del pecado, yo me la imagino sonrojada diciendo, ¿cómo hago para seguir esta conversación? Porque se puso pesado ya. Entonces ella le habló un asunto doctrinal, de dónde era que iban a adorar, en este monte, pero ustedes dicen que en ese otro monte. El Señor les dice claramente, ya esto cambió, ya no es un lugar externo físico. Ahora, como dice versículo 23 y 24, hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuál es el lugar donde vamos a tener esa adoración al Padre? En nuestro espíritu. Puedes estar aquí en este lugar y si no adoras al Señor desde tu espíritu, no estás adorando. Puedes estar en tu casa, puedes ser la persona de mejor voluntad y querer adorar a Dios. Si no lo haces desde tu espíritu, no estás adorando. Estás cantando de pronto, pero adorando, no. Para adorar no necesitamos canciones, para adorar necesitamos un sitio y una ofrenda. El sitio es, ¿cuál es el sitio? El espíritu. Vamos a nuestro espíritu. Es que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y nuestro espíritu tiene ese contacto con Dios y nuestro espíritu comanda nuestra alma y nuestra alma nuestro cuerpo. Entonces todo nuestro ser puede adorar a Dios, como ahorita lo hicimos en el altar que construimos ahora de Carrerón. Eso no nació que el cuerpo, hermanos, no sé, las rodillas me están doblando. No es que el cuerpo mande el alma y el alma mande el espíritu, no. El espíritu manda el alma y el alma manda al cuerpo. Se pone en línea, en obediencia a Dios. Así lo podemos adorar. Ese es el lugar. ¿Y la ofrenda cuál es? La ofrenda, porque dice en espíritu y en verdad. Y el mismo Evangelio de Juan nos dice quién es la verdad, que es el Señor Jesús. El Señor Jesús es esa ofrenda perfecta que quita el pecado que nos estorba para poder tener contacto con Dios. Así que nosotros vamos al Padre desde nuestro espíritu o en nuestro espíritu y vamos en el nombre de Jesús. Esa es la ofrenda. Jesús es la ofrenda. Sin Jesús no se puede ir al Padre. Recuerden que Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente es por Jesús. Jesús tan lindo le explica a la mujer samaritana todo esto para que ella sepa cómo beber de esa agua. Hay unas muestras, hay unos signos de que ella
bebió esa agua, que recibió a Cristo, que se convirtió. Y miremos los versículos 28 al 30. Juan 4, 28 al 30 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Qué hizo la mujer? Primero, quería el agua. El Señor la confrontó con el pecado. Para tomar esa agua ella ha tenido que dejar el pecado. Terminó esa relación, terminó el pecado y buscó al Señor. Cuando tomó el agua ella dijo: opa, era verdad, satisface. Y entonces ahora ella, ¿qué hace? No se quedó ahí ella tomando agua solita. Se fue a donde sus compatriotas, se fue a donde los demás samaritanos a contarles, a hablarles de ¿qué? De Cristo. Se fue a hablarles del Señor Jesús. ¿Y qué es lo que está sucediendo allí? Que esa agua que ella tomó se convirtió en ella en una fuente que salta para vida eterna. ¿Y cómo hace para que salte? Pues simplemente va a otras personas y les habla del Señor. Cuando nosotros hablamos del Señor, esa agua viva, esa vida del Señor en nosotros empieza a literalmente fluir. Esa es la comunión, ese fluir, ese río que sale de nosotros para bendecir a la persona cuando hablamos del Señor. Entonces, invocar el nombre del Señor está relacionado, hablar del Señor está relacionado, adorar al Señor está relacionado. Esas son las maneras como podemos tener esa comunión con el Señor. Ella no se quedó ahí solita, se fue a decirle a los otros hombres, a hablarles acerca de Cristo. Vamos aquí mismo en Juan al capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que esos ríos de agua viva, esa corriente, es el mismo Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Queda clarito allí en Juan capítulo 7. En Hechos capítulo 2, verso 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Note que en Hechos 2:42, antes de mencionar la comunión, está mencionada la doctrina de los apóstoles. Es muy importante. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? Es todo lo que hablan acerca de Jesús. Cuando hablamos acerca de Jesús, entonces podemos tener comunión. Antes de este versículo, a la altura del 21, dice, Hechos 2:21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre del Señor está estrechamente relacionado con la comunión. Por eso quise mencionar ese versículo allí. Mucho cuidado con el asunto de la doctrina. Cuando hablamos de el Señor Jesús, provocamos esa corriente, esa comunión. En 1 Corintios, solamente lo voy a mencionar, no lo voy a leer. Fueron unos pasajes que estudiamos mucho el año pasado. 1 Corintios capítulo 1, versos 2, 4 y 9 son espectaculares. En el verso 2, 1 Corintios capítulo 1, verso 2, se menciona invocar el nombre del Señor, que como les digo está relacionado con la comunión. En el capítulo 4 se habla de la gracia que tenemos por tener a Cristo. El que tiene a Cristo tiene la gracia de Dios. ¿Qué es eso? Es la vida de Dios en nosotros, que es el requisito para la comunión. Y en el versículo 9 nos habla de la fidelidad de Dios, por el cual hemos sido llamados a la comunión. Eso es un recorderis de cosas que vimos el año pasado. Pero acompáñame por favor a 1 de Juan, capítulo 1. 1 de Juan, capítulo 1,
que lo vimos hace 8 días, versículos 1 al 3 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Miren lo importante de la doctrina. Ellos hablan acerca de Cristo, hablan lo que dice la palabra acerca de Cristo, con un propósito: que tengamos comunión. Cuando se habla la palabra, lo que está pasando aquí en este momento, aquí lo que estamos provocando es una corriente, un fluir de la vida. Porque a veces, inclusive, uno puede estar enfermo físicamente, con un malestar físico, ni siquiera espiritual, físico, y viene a la reunión y sale bien de la reunión. Cuando usted se acaba la reunión, dice: ay, ya no me está doliendo, ve la rodilla, ve, algo pasó. Claro, es que en la comunión es eso, es un fluir de la vida del Señor. Lo más chistoso es que algunas personas apenas tienen una molestia: uy, no, yo me quedo en la casa, me cuido. Y no vienen donde está el médico. Ahora, ¿el médico los puede sanar en la casa? Claro que sí. Pero lo que quiero decir es el poder que hay en la comunión, es el fluir de la vida resucitada de nuestro Señor. Vamos por favor al último bloque de citas. Inicialmente a 2 Corintios, capítulo 13, versículo 4. El último versículo de 2 Corintios. Es un versículo muy importante en la Biblia. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Note que la gracia está asociada ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. El amor está asociado ¿con quién? Con Dios. Y al decir Dios acá, donde ha hablado del Señor Jesús, entonces está refiriendo al Padre. Y la comunión está asociada ¿con quién? Con el Espíritu, tal como lo vimos en Juan capítulo 7. La comunión es del Espíritu. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La comunión tiene unos aspectos muy importantes que debemos entender. Hay una fuente que es Dios. Dios es la fuente. El Padre es la fuente, el origen de todo. De hecho, Padre significa fuente o significa origen. El Padre es la fuente de todo. El Padre con su amor es el origen. Luego viene el Señor Jesús, aunque aquí, por una razón muy clave que luego les diré, está mencionada primero la gracia. La gracia tiene que ver con el Señor Jesucristo, tal como lo enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 1. La gracia que hemos recibido por el Señor Jesús. La gracia es el mismo Señor Jesús, la vida de Jesús en nosotros. Jesús resucitado viviendo en nosotros, esa es la gracia. Y la comunión, es decir, la corriente, es el Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos aplica todo. El Padre Celestial, lo vimos en Efesios capítulo 1, el Padre Celestial es el que hace los planes, el que toma unas decisiones de acuerdo a ese plan que ha diseñado. El Señor Jesús es el que ejecuta ese plan y el Espíritu Santo es el que nos comunica todo. Por ejemplo, la salvación. Sin el Espíritu Santo no se nos comunica la salvación. Cuando Jesús atiende a un hombre que fue atacado por unos ladrones y quedó moribundo, lo primero que viene a hacer es echarle aceite y luego le echa vino. Ese aceite representa la obra del Espíritu Santo, trayendo convicción. Y el vino representa el sacrificio de Cristo. Como ya tenía convicción, dijo: sí, yo necesito ese vino, necesito esa salvación. Así es que opera el Señor. Él sabe lo que necesitamos y nos da exactamente eso. Entonces tenemos la fuente, que es el amor. El caudal es la gracia.
Y la corriente de ese caudal es la comunión. Tenemos al Padre como fuente, al Señor Jesús como caudal, es lo que recibimos, es lo que se mueve en nosotros, y lo que nos aplica todo lo de Jesús a nosotros es el Espíritu. Tenemos la fuente, tenemos el caudal y tenemos la comunión. Así es la comunión. Filipenses 2:1, solamente lo menciono, nos dice nuevamente que la comunión es del Espíritu. Y vamos para terminar al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, miremos el versículo 1. Apocalipsis 22:1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida. Se parece a lo que estamos hablando. Se parece a Juan capítulo 4 con la mujer samaritana. Se parece a Juan capítulo 7 cuando él dice que es la comunión. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahí podemos ver la Trinidad, ¿cierto? Tenemos a Dios, que es el Padre. El Cordero, mayúscula, es una persona, es el Hijo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Es el río limpio de agua viva. Así que, hermanos, ¿cómo es la comunión? La comunión empieza cuando somos confrontados con el pecado y decidimos hacer un lado el pecado para tomar esa agua viva que el Señor nos da. Y desde allí podemos tomar esa agua por la eternidad. Mire, Apocalipsis 22 ya es en la eternidad, y podemos tomar, y vamos a tomar de esa agua viva por toda la eternidad. Yo les animo a que seamos como Abraham y que no seamos como Lot. Cuando Lot pudo tomar una decisión, en vez de quedarse, no, yo que me voy a ir. No, se fue. Y se fue para el peor sitio. No seamos como Lot. Tomemos la iniciativa. ¿Alguien puede decir: Señor, sálvame? Señor, sálvame. Eso. No espere que los demás digan, yo no. No sea como Lot. No sea que los demás lo tienen que... diga que están diciendo. No. Tome la iniciativa. Diga: Señor, lléname. Eso. Tomemos la iniciativa. Y esto lo debemos hacer todos los días. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus diseños. Gracias por la vida resucitada de Cristo en nosotros. Invocamos tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre. Hablamos de tu nombre para provocar una comunión, Señor, que toque toda nuestra casa, que toque nuestros amigos, que toque nuestros negocios, nuestros asuntos, nuestro estudio, todas las cosas de nuestra vida. Ayúdenos a depender completamente de ti, amado Dios. Ayúdenos, Señor. Renunciamos, Señor, a hacer las cosas por nuestra propia fuerza y solamente nos apoyamos en ti, en lo que has hecho, en tu voluntad. Enséñanos tu palabra, Señor, para poderla obedecer. Danos la fuerza por tu Espíritu para obedecerte. Pido tu bendición para cada persona presente, Señor. Tú sabes la necesidad de cada uno. Y la solución es la misma: la vida resucitada de Jesús. Llénanos de ti, amado Dios. Llénanos de ti, Señor. Llénanos, satúranos de ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén. Bendiciones.